Ayer a la noche. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, en el día de ayer se hizo oficial el anuncio de Sergio Massa y después se convirtió en un decreto que se publicó en el boletín oficial con la firma de todos los ministros de un canje compulsivo de los títulos en dólares en manos de los organismos públicos. Esto afecta fundamentalmente a lo que son los títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el gran fondo que maneja la ANSES y que supuestamente es la cobertura de los jubilados, en el sentido de que preservar el valor de ese dinero es fundamental para sostener gran parte del sistema jubilatorio. En ese contexto hay quienes dicen que este manotazo va a perjudicar al ANSES, hay otros que dicen que no, porque como le entrega a cambio un título que le da el 8% anual más la inflación o la devaluación, lo que convenga más, tiene una garantía que hace que se cuide el patrimonio del ANSES. Veremos en qué termina esto. Mientras tanto, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, se sumó a voces muy críticas como las de la oposición que plantearon que esto es muy perjudicial para el futuro de los jubilados. Es una ratificación de una política criminal sobre los colectivos más frágiles de la sociedad. En este caso es una ratificación de lo que se viene haciendo en términos de ajuste de la economía vía Massa, Rubinstein, Tombolini, que se da precisamente sobre la licuación de los fondos de los jubilados. El que me sorprendió ayer fue Diego Bossio, porque era muy cercano a Massa, ¿no? Sí. Y como fue titular del ANSES, hoy en una consultora privada dijo, están especulando con el patrimonio de los jubilados. Eran íntimos con Massa. Pero no solo eran íntimos con Massa, sino que cuando Massa asumió, previo a que asuma y oficiaba como actor de unión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, Bossio estaba en las oficinas que tiene Massa ahí en la Avenida Libertador. Rarísimo, ¿no? Sí. Bien, esto por un lado, este tema de debate, ayer bajó un poquito el dólar blue, pero bajaron también estos bonos, que son los que van a empezar a vender en el mercado para tratar de mantener a raya los dólares financieros. Es uno de los objetivos de esto. Por otra parte, hubo una gran discusión por el tema del salario mínimo vital y móvil, que va a aumentar en 3 cuotas hasta llegar a 88.000 pesos en el mes de junio. Pablo Moyano salió a decir que esto es totalmente insuficiente. Yo participé 20 minutos, después me desconecté, pero sí, yo no rechacé. Yo creo que estar la CGT, la 12T, a los empresarios, el gobierno, 4 horas discutiendo por 18.000 pesos, la verdad que fue una vergüenza, ¿no? A mí, como trabajador, como dirigente, como peronista, discutir 18.000 pesos creo que no fue justo, ¿no? Yo sacaba una comparación hoy, si una entrada para ver Argentina, la popular sale 12 lucas, tuvimos 4 horas discutiendo 18.000 pesos. 18.000 es el incremento total en estas 3 cuotas de acá al mes de junio. Insistió Pablo Moyano después con la necesidad de un aumento, un bono para los privados que le piden a Alberto Fernández que por decreto obligue a los privados a dar un monto fijo, que es lo que viene pidiendo el kirchnerismo también. Ayer hablábamos con Hernán Lercher, un economista muy cercano a Cristina Kirchner, y decía lo mismo, dice... El salario mínimo vital y móvil perdió la referencia para subir los salarios del sector informal, que no tiene paritarias. Dice, ¿por qué? Porque como hay un montón de prestaciones que el Estado da en función del valor del salario mínimo vital y móvil, no lo quieren aumentar demasiado porque te aumenta el déficit. Porque los planes son, por ejemplo, la mitad del salario mínimo vital y móvil. Entonces dice, si no querés generar déficit de esa manera, subí el piso salarial sacando por decreto un bono. Kelly Olmos dijo que no, que esto está descartado. Ayer Guado de Pedro fue el que dijo que en algunos sectores donde el salario no alcanza, ahí debería hacerse una suma fija. Ahí habló de sectores. Bueno, yo le digo a Guado de Pedro que el sector más retrasado es el de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires. Ahí deberían intervenir porque yo no tengo competencia sobre esos sectores y la provincia de Buenos Aires sí. Bien, mientras tanto, Malena Galmarini, titular de AISA y pareja de Sergio Massa, ayer Massa se fue con Alberto Fernández a inaugurar un tren en Mendoza que tarda 26 horas en llegar a la capital, en señal de distensión después de días muy complicados, porque después que salió el índice de inflación del mes de febrero, arreciaron las críticas contra Sergio Massa e incluso alguna
una información y cuestionamiento que la familia Massa leyó como operaciones políticas salidas de la Casa Rosada en contra del ministro de Economía. La propia Malena lo decía así. Creo que él todavía no lo sabe, que no lo piensa. Ah, no, perdón, esta es sobre la candidatura. Vamos al 8 y después vamos a ese. Las operaciones políticas nunca gustan, los off the record nunca gustan, y cuando vos sabés de dónde vienen, bueno, uno tiene derecho a enojarse. Sin ¿De embargo, dónde crees que vienen? No, de adentro de la Rosada, no importa, yo no tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo, y además entiendo que Sergio se los dijo también, porque además Sergio no es especulador, no es ese ventajero que hicieron hacer creer, es todo lo contrario. No es el ventajita. ¿Se acuerdan que el que le puso ventajita fue Mauricio Macri? Al comienzo del gobierno de Macri, Massa viajó con Macri a Davos, a un foro internacional, y hubo un tiempo en el que el Frente Renovador además le dio mucho voto y gobernabilidad a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Casi toda la gobernación de María Eugenia Vidal. El apodo de ventajita surgió porque Massa, a través del Frente Renovador y sus diputados, no votaron el blanqueo de capitales abierto para familiares, que después terminó modificándose por decreto. Bueno, y en esa pelea, esa fue la ruptura, ¿no?, definitiva de Macri con Massa cuando le puso ventajita. No es el ventajero que quieren hacer parecer. Y que más, escuchen esto me llamó la atención, porque da la sensación, ella no dice que de ninguna manera él va a ser candidato a la presidencia, como suele decir Massa. Igual ahora es un momento en el que está muy golpeado, ¿no? Creo que él todavía no lo sabe, que no lo piensa. Digamos, no es un tema que hoy esté en sus pensamientos todo el tiempo. La situación en la que él llega o le entregaron el Ministerio de Economía fue realmente paupérrima. Digamos, la gestión de Martín Guzmán fue muy, muy mala. No está mucho pensando, bueno, si puedo ser candidato o no puedo ser candidato. Él tiene claro que no puede ser las dos cosas, o sea, que no puede ser candidato a presidente mientras sea ministro de Economía. Bueno, no lo descarta para nada. O sea, Massa habla de una manera completamente diferente. Y ella dice, no está mucho pensando. Igual a estos niveles de inflación no lo podría pensar, porque no va a caminar. Pero mientras tanto, el único candidato que sigue diciendo que quiere ser candidato, para horror del kirchnerismo, es el propio presidente Alberto Fernández. Fíjense lo que decía Sergio Berni sobre esto. ¿Alberto Fernández es un muerto político? No, los muertos no molestan. Hoy el presidente molesta políticamente en la reconstrucción de un peronismo que tiene ambición de poder para transformar de verdad. Me parece que molesta, le hace mucho mal al peronismo, me parece que molesta esa necesidad de seguir diciendo que va a ser candidato a presidente, y mientras tanto el peronismo no puede reorganizarse. Esa necedad, le dice necio, le dice que molesta, que fastidia, que se baje de una vez para permitir al peronismo reorganizarse. Mientras tanto, el que va a ser candidato en Córdoba, finalmente en un acuerdo Juntos por el Cambio, es una plaza importantísima, es Luis Juez, a ver si le ganan al peronismo. Es muy paradójica la situación de Juntos por el Cambio, porque Macri siempre saca muchos votos, pero no logran la gobernación de Córdoba. Van a ir con Luis Juez, que no era del gusto de Mauricio Macri, el propio Luis Juez lo admite. Y así fue como lo encaré a Macri. Le dije, mire, yo no pienso casi en nada para decirle a usted, pero estoy convencido que usted va a ser el que le va a poner un límite a la locura del kirchnerismo. Si el kirchnerismo se lo frena, y para frenarlo creo que usted... Y así fue mi primera conversación con un tipo con el que no tengo una gran relación. No tengo una gran relación, porque yo no soy un cínico, un hipócrita, un falso. De hecho, que cuando me bajé de la candidatura del senador en el 2015, que se enojaron conmigo enormemente, me mandaron de embajador para sacarme del quilombo, porque el hombre en Córdoba era Schiaretti y no el Luis Juez. Y yo no tengo vergüenza en decirlo. Ahora nunca me privé de decir las cosas como las tenía que decir. Bien, el hombre era Schiaretti, porque Macri tiene una amistad con Schiaretti, que es el gobernador de la provincia de Córdoba, es peronista, pero no kirchnerista. Schiaretti está intentando hacer una tercera vía nuevamente, se postula como no puede tener más reelecciones, dice que quiere ser candidato a la presidencia también Schiaretti. Eran muy amigos de la época que trabajaba en SOCMA, en las empresas familiares de los Macri, ¿no? Sí, en realidad el candidato de Macri es Gustavo Santos, en Córdoba, que es el ex ministro de Turismo de la administración de Cambiemos. La relación con Schiaretti tiene que ver con que Schiaretti en la década del 70, con el golpe militar, se exilia en Brasil y termina trabajando en Fiat Brasil.
Y después, cuando vuelve a la Argentina, trabaja en Fiat. Fiat tiene su planta en Córdoba y era cuando los Macri... ¿Tenían Fiat? Claro, que Sogma estaba dentro de Fiat. Por eso hubo un momento donde estaban presentando un auto y eran 2 empleados, Macri presidente y Schiaretti gobernador, y eran 2 ex empleados de Fiat presentando un auto de Fiat. Mira vos. Bueno, mientras tanto, Kicillof en la provincia de Buenos Aires inaugurando un jardín de infantes en Avellaneda. La provincia de Buenos Aires nos la endeudaron también, prácticamente 11.000 millones de dólares. O sea que plata había un montón. No siempre es cuestión de tener plata. También hay que tener bien clarito cuáles son tus prioridades y para qué usas la plata. Esa plata, para que quede claro, porque todos se preguntan dónde fue, como una especie de cuestión eufemística. No, es muy claro. Se la llevaron ellos con la fuga de capitales, los grandes bancos, la timba financiera, se la llevaron, se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen. Se la afanaron. Toda esa que trajeron no está en las escuelas, no está en los hospitales, no está en la ruta. Se la llevaron toda. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? ¿Se acuerdan la acusación de que se había robado un PBI en la corrupción kirchnerista y Kicillof revirtiendo eso? Bueno, Alberto Fernández en Mendoza con Massa inaugurando el tren dijo... En un mundo muy difícil, en un presente muy complejo. Cuando creíamos que ya había pasado la pandemia y que la guerra quedaba atrás, apareció una sequía que nos afectó muchísimo. Pero no paramos, seguimos adelante, seguimos poniendo fuerza. Miren, en cualquier rincón de la patria, hay obras. En cualquier rincón de la patria está el Estado presente, llevando educación, llevando salud, llevando comunicatividad. ¿Llevando eso qué? Es lo que hemos hecho. ¿Qué? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Comunicatividad? La comunicatividad. Aguante la comunicatividad. A que bancamos la comunicatividad, Alberto. Sí. Muy bien, 7:14 de la mañana, ya está todo cortado alrededor de la cancha de River, desde anoche.